Vamos a hablar harto y no tenemos amplificación, así que importante el silencio. Bueno, nosotros les damos la bienvenida como TSR a lo que es una de nuestras primeras actividades como organización, invitando desde Perspectiva Socialista, que es nuestro medio de comunicación. Primero queremos agradecer al CINTEC por permitirnos hacer esta actividad aquí, el día de hoy. También queremos contarles que esta es una actividad que inaugura una serie de lanzamientos, foros que vamos a realizar para difundir y estimular el debate en torno a los libros de Editorial Silone. Nosotros trajimos desde España, con un esfuerzo humilde, 5 títulos distintos, pocas copias de cada uno, y el primero que quisimos lanzar es Anticapitalistas en Podemos, creando por Popular, del año 2016. Nosotros reconocemos el valor de Editorial Silone y por lo tanto en ese sentido reivindicamos la corriente a la cual nosotros escribimos como organización y de la cual en algún momento escribimos y nos sentimos afines aún, que es el Secretariado de la Cuarta Internacional. En ese sentido queremos dedicar la actividad de hoy a 2 grandes dirigentes de la Cuarta, que son Ernest Mandel y Daniel Messay. Bueno, el libro de hoy lo vamos a abordar junto a 2 compañeros de 2 organizaciones en una dinámica que nosotros queremos replicar también con los otros lanzamientos. Tenemos a Fernando Quintana de Convergencia 2 de Abril y tenemos a Francisco Plaza de Nueva Democracia. Bueno, yo soy Francisca Núñez de CEP. Nosotros, bueno, les voy a explicar cómo va a funcionar esta dinámica. Cada uno de nosotros va a exponer 15 minutos donde rescatamos los aspectos medulares del libro. A cada uno se le hizo llegar una copia y la idea es acotar la conversación del día de hoy en 3 ejes principales, que son programa, estrategia, partido e institucionalidad. Al finalizar la actividad, nosotros los invitamos a todas y a todos a que se acerquen a nuestra mesa, en donde tenemos los libros que están a la venta, junto con libros también de una editorial amiga que es Pensamiento Batalla. Y además, en una visita tenemos galletitas, cosas para picar, agua, así que nos invitamos a compartir ahí. ¿Ya? Así que para comenzar, vamos a tener la exposición del compañero Francisco. Y bueno, para empezar, les convoco a ambos a que brevemente señalen por qué recomiendan este libro y le den al tema que queremos traer. Hola, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, me gustaría situar el libro. El libro se publica en octubre del 2016 aproximadamente, después del primer Vista Alegre, que fue la Asamblea de Podemos, por lo tanto en un contexto en el cual Izquierda Anticapitalista, llamada Anticapitalista ahora, sufrió una derrota en el interior de Podemos. Y se constituyó el órgano central de Podemos por medio de una lista única. Por lo tanto, no era un órgano integrado por las distintas organizaciones, por distintos cuadros que se han votado, sino una lista cerrada. Y en ese contexto se publica este libro. El libro en particular lo que ataca es la centralización política del Podemos por medio de una disputa en torno al tipo de partido que debía estructurarse en Podemos. Esa fue la gran disputa del Vista Alegre 1. Y como mencionaba, Anticapitalista salió derrotado con respecto a eso y por lo tanto está cruzado por ese tipo de polémicas del libro. Si bien aborda una serie de temas distintos, ya sea de partido, estrategia, asimilación política de nuevas dinámicas en las cuales se estaban involucrando al meterse en Podemos, etc. Pero digamos, esa es la centralidad que atraviesa las distintas entrevistas, al punto de que en cada una de ellas podemos ver que se hace alusión al hipercentralismo, a la centralización política, etc. El modelo que proponían por su parte Izquierda Anticapitalista tenía que ver con un partido-movimiento. Dicho eso, yo creo que este libro, la gracia que tiene es que nos permite acercarnos a Podemos por medio de una visión particular, en un momento determinado, que es la visión de Izquierda Anticapitalista que ellos tienen de Podemos, en el contexto de esta derrota. Y lo menciono también porque hay que tener ciertas precauciones a la hora de leer los procesos. Siempre son lecturas mediadas por un contexto en particular. Posteriormente a la publicación del libro vino el segundo Vista Alegre, la Asamblea de Vista Alegre 2,
y en ella Izquierda Anticapitalista logró incorporarse a la mesa central de Podemos, pero en una posición de minoría como tercera fuerza. Por lo tanto, este libro también es un libro de propaganda en vista de esa segunda asamblea. Dicho eso, con respecto a lo que nos planteaba la compañera, con respecto a partido, a institucionalidad, ¿cierto? Y a programa estrategia, yo creo que en el caso de partido, más que centrarse en la forma orgánica de partido, a mí me gustaría atender otra situación que tiene que ver con la cultura política con la cual construimos partidos. Dentro del libro, los distintos entrevistas que se realizan en las distintas entrevistas, se plantea una autocrítica a la cultura política que mantenía Izquierda Anticapitalista antes de enfrentarse a Podemos. Una cultura de política mucho más sectaria, ¿cierto? Y poco hábil a la hora de actuar en coyunturas muy particulares, muy rígida a la hora de enfrentarse a vaivenes tácticos, y que termina respondiendo por la carencia de las instancias necesarias para responder a esas coyunturas tácticas, termina respondiendo por medio de posiciones de principio. Y lo menciona así, en particular René Urban es bastante crítico con respecto a esa situación. Y eso nos pone justamente en una situación que creo que es sumamente atingente al caso chileno, en el cual a la hora de hacer política muchas veces se termina respondiendo a situaciones coyunturales por medio de consignas. Y tenemos dentro de la izquierda en términos amplios y la izquierda de intención revolucionaria, muy ritualizado respuestas tipo frente a situaciones que son sumamente particulares. Lo planteo como, por ejemplo, en el caso de la lectura de segunda vuelta puede ser, o en el caso de la participación o no participación de las elecciones, que por lo general se termina respondiendo por medio de situaciones de principio, de posiciones de principio, situaciones que ameritan una lectura un poco más fina. En ese sentido, Anticapitalista creo que está haciendo ese proceso, y lo menciona en el libro en distintas entrevistas, un proceso de reacomodo, tanto en términos orgánicos para responder de forma más eficiente a las coyunturas tácticas, como también en cuanto a su cultura política, dejar de lado elementos sectarios que ellos mencionan dentro de las entrevistas. Por lo tanto, independiente de la forma partido, creo que es importante fijarnos en la cultura política con la cual construimos partidos. Y por lo tanto también en el tipo de militancia. Es muy dado en la izquierda chilena, por ejemplo, centrarnos en una militancia menos cuestionadora de las directrices de la organización, menos abierta a la posibilidad de crítica y mucho más dada a aceptar situaciones al interior de sus organizaciones. Creo que la izquierda anticapitalista lo que hace justamente es romper un poco esa lógica y abrir espacios de discusión, supeditar las decisiones de la organización en general a la toma de decisiones por parte de toda su militancia, y es algo que también están ahora ensayando con respecto a la formación de liderazgo, ¿cierto? De proyección de liderazgo y control por parte de su organización de los liderazgos que tienen otro impacto, ¿cierto? Liderazgos mediáticos a nivel nacional, hoy en día con presencia incluso de eurodiputados, como el caso de René Urban. Dicho eso, nos enfrentamos también a un contexto distinto, que no se trata tan solo de la organización nuestra, de la cual cada uno pone. En mi caso, mi organización, por ejemplo, asume la unidad de acción, asume principios de ese tipo en términos organizativos, pero sin embargo lo central, en este caso creo yo, está puesto en el proceso de cambio y en la apertura de un nuevo ciclo político. Y en esa situación, el caso español tiene varias semejanzas con el caso chileno, sea por la forma en que se salió de la dictadura, por una lógica binominal, por enclaves autoritarios de la misma constitución, etc. Y también por la apertura del ciclo político, ¿cierto? Un nuevo ciclo político que se abre por movilización, en el caso español con el 15M, ¿cierto? Que después se extiende hacia las distintas mareas, tanto en el caso de la vivienda, de la educación, que viene con un antecedente previo que fue el Plan Bolonia, ¿cierto? Que lo que hacía era tecnificar la educación. Por lo tanto, hay un ciclo que es muy similar, un ciclo de aproximadamente 6-7 años, que decantó en una situación en particular en la cual se forma Podemos en el año 2014. Y en esa lectura, cuando se forma Podemos, lo interesante es justamente el desafío que se coloca en organizaciones y personas a la hora de asumir un proceso que no tenía ninguna certeza. Y creo que en ese sentido el libro es bastante rico a la hora de mostrarnos las inseguridades que tenían las organizaciones y las personas al iniciar Podemos. Era un riesgo, era una apostar. El único rostro conocido, se menciona en el libro, era Pablo Iglesias, y por lo tanto también se estaba jugando un capital político importante a la hora de un eventual fracaso de Podemos.
y de igual manera el caso de izquierda anticapitalista, que tenía que responder también a sectores de izquierda que lo estaban criticando por aliarse con sectores más bien más hacia el centro, o no con una definición ideológica tan clara, respondiendo a una lógica de populismo de izquierda, alejándose, digamos, de los elementos centrales del marxismo. Por lo tanto, me parece que ahí hay una situación que es importante, la posibilidad de arriesgar a la hora de ver un escenario político abierto. Y la lectura que se realizó en ese momento era justamente que el escenario político estaba abierto, que había un malestar, había una movilización social, había la construcción o el germen de un sujeto político que no tenía representación institucional y que no tenía, por tanto, representación política, representación pública. Por supuesto que los resultados de Podemos superaron ampliamente las expectativas tanto de la organización como Podemos, tanto como de izquierda anticapitalista. Y con respecto a la cuestión del programa y de la estrategia, me gustaría resaltar en particular en ese punto la forma en que izquierda anticapitalista ha estado cabalgando sobre las contradicciones. Porque hay muchas contradicciones que ellos han enfrentado desde la lógica cuando asumen posiciones de principio a cuestiones como la participación con sectores de sectores populistas, como también con el PCE en su momento, en el caso de la elección presidencial. Y creo que en ese caso vale la pena mencionar la posición que en particular plantea Urban, en el cual el programa ellos mismos aceptan que ha ido mesurándose su programa como izquierda anticapitalista. Y lo menciona así, y que también lo menciona como un peligro, por supuesto, la participación en la institucionalidad, en el Estado, y la mesura del programa lo plantea como un peligro, un riesgo, pero también menciona que hay momentos en los cuales el dejar un poco de lado el programa permite otro tipo de avance. Es decir, es una posición táctica, no hay una claudicación de principio con respecto a elementos del programa que habían planteado en un primer momento y que después en Podemos fueron olvidados, como la nacionalización de la banca, sino más bien lo entienden como una concesión necesaria en el contexto en el cual se está construyendo Podemos. Y entendiendo que fuera de Podemos no hay otra alternativa de construcción. Por lo tanto, creo que es muy... se me fue la palabra, pero creo que es muy necesario poder centrarnos en esa relación de la estrategia con la táctica, de cómo elementos que son estratégicos del programa de izquierda anticapitalista, sin embargo, ellos son capaces en un determinado contexto dejarlo a un lado para poder avanzar en torno a una construcción mayor, ¿cierto? Y de mayor inserción de ellos mismos en el caso de poder. Y con respecto a la institucionalidad, es lo otro que se nos plantea como uno de los puntos necesarios de abordar. Y en ese caso lo voy a vincular más con el caso chileno también. Creo que la participación en las elecciones, que no es el caso de esta izquierda anticapitalista, porque esta no es la primera participación electoral que tuvieron al estar en Podemos, sino que habían tenido una participación antes. De hecho, vienen de Izquierda Unida, que es una sección de Izquierda Unida que después se conforma como izquierda anticapitalista. Pero sin embargo, sí es una participación en las elecciones que van hacia el centro. En las últimas elecciones la participación en Podemos. La izquierda es al centro, mientras ellos lo que estaban armando una coalición por la izquierda más rupturista. Por lo tanto, yo creo que es necesario comprender ese giro como un giro también condicionado por un contexto en particular, que es el del caso español. Ellos dicen, no tenemos posibilidades de construir por la izquierda. La tesis que levantamos en un primer momento, cuando fueron solos al ser izquierda anticapitalista, era de que había la posibilidad real del crecimiento de la izquierda a la izquierda de la izquierda. Esa era su tesis. Es decir, más allá del PCE, había un nicho posible de llenar, ¿cierto?, con una propuesta alternativa distinta y que era lo suficientemente grande, amplio, para transformarlos en alternativa política. Después de esa primera experiencia que tuvieron de forma independiente, que sacaron 20.000 votos, dicen, ok, estábamos equivocados. No existía tal nicho. Entonces creo que es necesario también, a la hora de pensar la participación institucional, en ese tipo de lectura, ¿cierto? De que
al poder les gusta, ¿cierto?, de que estemos siempre al sector más de la izquierda. Es cómodo. Y muchas veces, por una cuestión identitaria, también es cómodo situarse en términos estéticos a la izquierda. Pero sin embargo, la política no se juega ahí, ¿cierto? No es justamente en la identidad en donde jugamos los elementos políticos centrales, sino es haciendo sentido a una mayoría. Y por una cuestión de época, esa mayoría hoy en día no está pensando en revolución social, ¿cierto? No es ese el escenario en el que estamos. En el caso español, están luchando contra la pauperización y la pérdida de derechos sociales, y en el caso chileno, estamos tratando de recuperar algunos de esos derechos, ¿cierto? Me quedaría con eso. Bueno, primero te invito a que señales, recomiende el libro, por qué, y luego le das tu al tema. Bueno, antes de recomendar el libro, cosa que voy a hacer, quería partir agradeciendo el espacio, saludando a los compañeros y compañeras asistentes. El ejercicio de debatir estrategia, programa, partido, relación con la institucionalidad es un ejercicio necesario en el contexto de que estamos en una izquierda chilena en un proceso de reconstrucción. Nosotros no tenemos que olvidarnos nunca que estamos construyendo sobre o después de un proceso histórico de derrota política, programática, cultural, incluso teórica. Y en ese sentido, el desafío constante es reinventarse sin perder la tradición de la cual somos parte y expresión. Los temas de los cuales se nos invitó a hablar son bastantes y bastante amplios. Por tanto, yo voy a hacer una cuestión más o menos acotada. Voy a plantear algunos elementos de los cuales son la apuesta estratégica de la Convergencia 2 de abril. A partir de ahí voy a plantear algunas preguntas o ejes de trabajo por los cuales una estrategia debiera ir avanzando, y voy a intentar nutrir esos ejes de trabajo o esas preguntas con algunas lecciones políticas que sacamos, o más bien que saqué, de la lectura del libro Anticapitalistas de España. Lo primero que habría que decir es que intervenimos sobre una realidad, ¿no es cierto?, que es el sistema capitalista, un sistema contradictorio, un sistema en el cual sus propias contradicciones son el motor desde donde vamos a ir desarrollando la posibilidad de una sociedad nueva. Por tanto, ¿cuál es nuestro programa? ¿Cuál es nuestro programa de lucha? Las propias contradicciones de la sociedad capitalista nos ilustran un poco por dónde tiene que avanzar esa respuesta. En ese sentido, nuestro programa, para decirlo en palabras muy simples y quizás un poco generales, nuestro programa es la lucha por una revolución ecosocialista y feminista. Hay palabras por ahí afuera para que se evite. ¿En qué sentido una revolución ecosocialista? En el sentido de que nosotros, al igual que el movimiento socialista histórico, vamos por la conquista y la socialización, ¿no es cierto?, de la producción de riqueza social. No en cualquier contexto, sino que en el contexto de la crisis ecológica, que ya ha mostrado los límites del mundo a la expansión del capital. ¿Por qué feminista? Porque nosotros entendemos que el capitalismo y el patriarcado conforman una unidad histórica cuya superación va a ser producto de una estrategia de lucha que se haga cargo de ambas dimensiones de una manera unitaria e indisoluble. ¿Cuál es nuestra propuesta estratégica? Nuestra propuesta estratégica se sitúa o recoge la tradición histórica del poder popular. ¿Qué entendemos por poder popular? Entendemos una situación histórica en la cual la acumulación de fuerzas del campo popular le permite al pueblo irse tomando en sus manos la capacidad de tomar decisiones sobre su vida, sobre la vida de la sociedad, e ir controlando esferas cada vez mayores de la vida social. Esta capacidad, ¿no es cierto?, de decidir sobre la propia vida eventualmente entra en contradicción y choca con el poder burgués, que es su capacidad de decidir sobre nuestra vida. Y en ese momento de choque es que se producen aquel estallido social que algunos llaman revolución. ¿Por qué digo algunos llaman revolución? Porque nuestra concepción de poder popular implica que para nosotros la revolución es un proceso mucho más amplio, ¿no es cierto?, que no comienza con el momento violento, sino que comienza hoy. Hace tiempo. El proceso revolucionario para nosotros es un proceso lleno de rupturas, saltos, retrocesos, avances, que, como dije, va a ir incorporando tanto estos momentos lentos de construcción de capacidad decisional del pueblo y los trabajadores, como esos momentos más decididamente violentos, ¿no es cierto?, o como llamaban en el libro, que combina tanto el momento de la guerra de posiciones como el momento de la guerra de maniobras. En ese sentido, para nosotros el poder popular tiene una dualidad. Es al mismo tiempo un criterio ordenador para la acumulación de fuerza, es decir, nuestra acción política va en perspectiva de ir construyendo las bases de lo que eventualmente nosotros pretendemos que sea el poder popular, y también es una herramienta política, es decir, es la plataforma o la estructura desde donde pretendemos pararnos, hacernos fuertes y desafiar el poder burgués. De esta manera, si me pidieran que sintetizara en una idea cuál es el eje central de una apuesta estratégica autodenominada de poder popular, diría que esa idea o ese eje estratégico central es el desarrollo de las capacidades
de autoconducción política de la clase trabajadora. ¿Qué significa esto? En nuestra realidad social capitalista, todo el sistema está estructurado para expropiarnos de nuestra capacidad política, nuestra capacidad económica, incluso nuestra capacidad intelectual, moral y valórica. El desarrollo de estas capacidades de autoconducción es ir recuperando aquello que nos fue quitado, es decir, la capacidad de decidir sobre nosotros mismos, nuestras vidas, tanto en términos colectivos como en términos individuales. ¿Por qué autoconducción política de la clase trabajadora? Porque para nosotros, aquello que llamamos pueblo es un conjunto amplio, más o menos heterogéneo, de clases, fracciones de clase, pero en cuyo centro, como fuerza ordenadora, nosotros vemos que juega un rol la clase trabajadora en sentido más clásico. Eso muy sintéticamente hablando. Cualquier pregunta que se quiera hacer después va a ser bienvenida. Pero a partir de esta perspectiva, las tareas o las preguntas que se plantean son dos. Un proyecto de estas características. Primero, ¿cuáles son sus tareas o cuáles son las tareas concretas por medio de las cuales vamos desarrollando esta capacidad de autoconducción política de la clase trabajadora? Y segundo, ¿cuáles son los instrumentos sociales, políticos sociales y políticos por medio de los cuales vamos desarrollando dichas capacidades? Creo que el libro Anticapitalistas ofrece pistas y claves importantes para ir pensando ambos problemas y por supuesto muchos más. No partimos de cualquier base, ¿no es cierto? Partimos del estado de cosas en el siglo XXI, post derrota del campo socialista, ¿no es cierto? Post lo que algunos llamaron fin de la historia. Lo primero que habría que decir, para situarnos en el escenario concreto en el cual nos desenvolvemos, es que en nuestro siglo, en el siglo XXI, en nuestras sociedades occidentales, el Estado, o el complejo que engloba más que el aparato estatal en sentido estricto, ese complejo estatal posee una enorme gama de mecanismos para legitimarse y legitimar su orden de explotación. En caso de que estos mecanismos fallen, el Estado de todas formas cuenta con un aparato represivo más fuerte que el que nunca hemos visto. Pero vale la pena poner de relieve el hecho de que el Estado cuenta hoy con mecanismos que antes no contaba para legitimarse y legitimar el sistema de dominación. Solo por citar algunos, la integración al consumo por medio de la deuda, ¿no es cierto?, neutraliza o reduce bastante la situación de marginalidad absoluta que en el siglo XX nutrió a algunos actores sociales, ¿no es cierto?, que fueron la base de ciertos proyectos revolucionarios. Pero este fin de la historia que nos quisieron contar no era así, ¿no es cierto? Los zapatistas en el 94 pusieron el primer grito en el cielo, ¿no es cierto? Luego, la experiencia venezolana también mostró que la historia no se había acabado y nos tocó a nosotros y les tocó a los españoles ver que a partir de las consecuencias que se siguieron de la crisis económica del 2008, la hegemonía incuestionada del discurso neoliberal comenzó a resquebrajarse. Sobre la base de ese resquebrajamiento es que han emergido un conjunto de actores y sujetos que son las bases sobre las cuales estamos intentando hoy construir pueblo y construir izquierda. Entonces, ¿cómo construimos sobre este escenario las capacidades de autoconducción política de la clase trabajadora? Quiero plantear tres ideas, o tres problemas, o tres ejes, o tres como quieran llamarles. El primero es que una política revolucionaria que apunta a construir estas capacidades de autoconducción es necesariamente, imperiosamente, una política de masas. Esto, que debiera sonar trivial, no es trivial. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura un poco acostumbrada a el marginalismo político. Entonces, ¿cuál es la primera tarea si uno quiere construir una nueva hegemonía o un nuevo proyecto de sociedad? Es, ¿no es cierto?, romper con la hegemonía burguesa sobre las capas populares. No nos olvidemos que, como ya dije, hay una serie de mecanismos por medio de los cuales la burguesía es capaz de someter a su antojo nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestros corazones. Anticapitalistas de España comprendieron muy bien esta tarea y comprendieron muy bien una de las formas en las cuales podía ejecutarse aquella. Su apuesta fue consolidar, no crear ellos, sino que consolidar algo que ya estaba creado, ¿no es cierto?, que era un programa amplio, antineoliberal, que fue capaz de aglutinar una serie de descontentos que no necesariamente podemos llamar anticapitalistas, pero sí antineoliberales. Entonces, con este programa amplio, fueron capaces de ofrecerle, bueno, por medio de Podemos como instrumento político, fueron capaces de ofrecerle conducción, coherencia, proyección y pertenencia a estas amplias capas descontentas que, insisto, no es un descontento necesariamente anticapitalista, pero sí antineoliberal. ¿Qué lección podemos sacar de ahí? Que un proyecto político de masas, que tiene que comenzar desde un poco antes que cero, parte o puede partir por un programa antineoliberal amplio capaz de dar paso a luchas de masas. No nos olvidemos que muchas de nuestras
principales movilizaciones estos últimos años no han sido movimientos decididamente anticapitalistas, sino que han sido más bien antineoliberales en sentido amplio. En su interior se han forjado, y es nuestra tarea en su interior forjar franjas decididamente anticapitalistas, para desde esas franjas ir posteriormente ampliando este programa o este proyecto de sociedad radicalmente distinto, pero sobre la base o en el interior de este movimiento de masas más amplio. Entonces, ¿qué significa una política revolucionaria de masas? Significa que nosotros queremos construir un proyecto anticapitalista, pero siempre en diálogo con el pueblo en su conjunto y no solamente con sus sectores de vanguardia o de avanzada. Ese es un primer eje. Un segundo eje es que la acción política directa es la única escuela por el movimiento popular. Chile y España tienen algo en común, y es esta idea de la transición forzada de un régimen dictatorial a un sistema democrático y neoliberal. Tanto en Chile como en España, esa transición forzada, ese pacto de la transición consistió fundamentalmente en excluir al movimiento popular o al movimiento social en general como un actor político relevante, dejarlo reducido a la marginalidad, a la nada. Entonces, ¿cuál es la primera tarea que nosotros tenemos que cumplir? Mostrarnos que la acción política no solo es posible, sino que es necesaria, porque es la única forma para recuperar nuestros derechos. En ese sentido, una tarea imperiosa para todo proyecto político de izquierda es fortalecer, propugnar e impulsar la participación política directa, popular y de masas. De no hacerse cargo de eso, estamos condenados a una de dos: o ser la estéril proyección electoral de un movimiento de masas que no toma la política en sus propias manos, o, porque son cuestiones más bien parecidas, caer en el sustitucionismo, es decir, pensar que estamos haciendo política desde los trabajadores, pero en realidad haciendo política por los trabajadores. En ese sentido, una tarea cotidiana es impulsar una práctica política basada en la participación política directa del pueblo. Hay un debate en Podemos, en Vista Alegre, que muy bien situó el Pancho, que decía en relación con qué estructura política debía dotarse Podemos. Si debía fortalecer una dirección política centralizada, capaz de darle una conducción correcta a las masas, o si debía apostar por un modelo en el cual los círculos, que son una especie de instancias de base que están con un pie dentro y un pie fuera del partido, o si debía fortalecer estos círculos, digamos. Anticapitalista optó por lo segundo, entendiendo que lo fundamental, más allá de cualquier error político que pudiera cometerse, era fortalecer y propugnar esta idea del desborde popular de la participación política. Eso explica la posición de anticapitalistas en el debate, y creo que esa es una lección importante a rescatar. Y en tercer lugar, el problema nunca bien ponderado de la institucionalidad, ¿cierto? Que es uno de los traumas históricos de nuestra izquierda. El problema electoral es un problema central, pero no es el único problema cuando hablamos de la institucionalidad. Por ejemplo, para hablar de un debate que a todos nos va a resultar familiar, la Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP se enfrenta a la pregunta: ¿cómo hacemos para derrotar a las AFP? ¿Cómo hacemos para instalar un nuevo sistema de reparto, ¿no es cierto? Un nuevo sistema previsional basado en los criterios de reparto solidario, etc. Esa pregunta es la pregunta por la relación con la institucionalidad, en un sentido táctico. Porque para vencer las AFP debemos, nos guste o no, dialogar con, desde fuera, desde adentro de la institucionalidad. Entonces, frente a este problema de la institucionalidad, hay dos extremos que a mi juicio son erróneos, y creo que anticapitalistas plantea una solución más o menos satisfactoria. Un extremo es claudicar, ¿no es cierto? Pensar que la institucionalidad es terreno amistoso, terreno familiar, y vamos a entrar ahí a hacer lo que queramos y después salir y se acabó el cuento. No, sabemos que la institucionalidad no está diseñada para nosotros, sabemos que está diseñada para que los poderosos puedan dominar como siguen dominando. Frente a eso, la reacción es la automarginación de la institucionalidad. Cualquier cosa que huele institucional nos da alergia, ¿no es cierto? Y no podemos entrar ahí y decimos no, si la cosa entra al Parlamento yo me resto porque se va a tener mi debate. Ese también es un error, porque en la medida en que nosotros no nos hacemos cargo de impulsar las reformas donde tengan que impulsarse, alguien más lo va a hacer por nosotros. Lo va a hacer la reacción para cerrarnos los conflictos sociales, o lo va a hacer el reformismo, ¿no es cierto?, con su conocida impotencia política. Por tanto, ni subordinación, ni automarginación. Autonomía de clase en el contexto institucional. ¿Cómo podría expresarse esto en lo concreto? Bueno, los invito a seguir el debate que se va a estar dando en la coordinadora en torno a un proyecto que se ha denominado Iniciativa Popular de Ley, en el cual el propio movimiento popular sea capaz de impulsar un proyecto de política pública
en el cual no transe ni renuncie a ser su propia cabeza política, pero que no por transar vaya a marginarse esos espacios. Gracias. Me queda menos de lo que pensaba que me queda, así que voy a resumirme un poco. Si te pasas un poquito, no. Muchas gracias. Igual Pancho dejó como 2 minutos libres que se me los quiero regalar. Dejo 5, así que tenéis un bonus. Ya. Entonces, ese es el primer problema. Cómo se desarrollan las capacidades de autoconducción de la clase trabajadora. Faltó mucho por decir, pero ya ven que el tiempo es escaseo. El segundo problema es el problema del instrumento político. ¿Qué instrumento político y político-social sirve para referenciar y proyectar esta política? Quiero recoger elementos de la tesis de anticapitalistas que plantean en su libro. Su tesis es la siguiente. Para ellos, Podemos debe ser un partido un partido de movimiento amplio, democrático y pluralista. Dicha apuesta resulta interesante, en tanto, en sus propias palabras, según lo que leí del libro, les permitió desarrollar una política de masas, ofrecerle conducción a amplios sectores de la sociedad y dialogar con el resto de la izquierda. Son 3 cosas que a nosotros nos hacen mucha falta. Nuestra izquierda, como dije al principio, aún no logra sacudirse de una cierta vocación de marginalidad, una especie de temor a las apuestas de masas. Y si bien en los últimos años han cuajado una serie de instrumentos políticos sociales parciales, coordinadoras, referentes, movimientos, frentes, etc., todo eso no ha logrado cuajar en un instrumento político social que se asemeje a este partido o movimiento anticapitalistas. No quiero decir que me calzo con esa tesis de inmediato, sino que recojo algunos elementos de ella. ¿Qué elementos recojo? Básicamente la necesidad de poner como perspectiva, la construcción de un espacio político-social que sea capaz de aglutinar las distintas voluntades de transformación anticapitalista que se han venido forjando y que sea capaz de darle proyección, coherencia y capacidad de disputa a todas estas luchas parciales. Sabemos que la mejor forma de gobernar es dividir al gobernado, ¿no es cierto? La apuesta, por tanto, sería unir a los gobernados para ser ingobernables. ¿Qué características tendría ese espacio unitario político-social amplio? Es objeto de debate. Partido, frente, movimiento, eso creo que aún puede seguirse discutiendo mientras estemos de acuerdo en la necesidad de un espacio como ese. Y con esto quería ir cerrando. En nuestra organización se ha venido masticando un cierto concepto que quería poner en la mesa, para ponerlo en el debate. Es el concepto de organización como complejo. Para nosotros el problema de la construcción de partido es una dimensión del problema de la construcción de las capacidades de autoconducción de la clase trabajadora. En ese sentido, la clásica pregunta por cuál es la relación entre partido y masas, a nuestro juicio queda obsoleta. No hay partido y masas, hay muchas más cosas entre medio. Hay grados desiguales y combinados de desarrollo de pueblo, hay distintas formas en que se expresa el desarrollo de conciencia de clase, hay distintas estructuras subjetivas de vida, hay una estructura de trabajo fragmentada que genera una pluralidad de sujetos y actores que ya no son reducibles bajo esta relación dual entre partido y masas. Nosotros creemos que la organización política debe asumirse como un complejo. ¿Qué significa esto? Significa que la construcción de un espacio duro de militancia, ¿no es cierto?, con capacidad de acción, dirección, etc., no es suficiente. El partido en sentido clásico no es suficiente. ¿Qué debemos hacer en lugar de eso? Varias cosas. Primero, una construcción en red, ¿no es cierto?, que sea capaz de conjugar esta dimensión de los núcleos militantes más duros, o lo que clásicamente se llamó como partido, con una serie de estructuras en las cuales se exprese la vida cotidiana política del pueblo. Segundo, esta construcción en red, que llamamos organización como complejo, debe dar paso a un pluralismo de izquierdas. El partido único, tesis única, no es viable en el contexto de las sociedades del siglo XXI. Eso bien lo comprendió Anticapitalistas. Tercero, una estructura de toma de decisiones que sea capaz de combinar dos cuestiones que son imprescindibles. Por un lado, el empoderamiento popular, que es esta idea que dije que Anticapitalistas había puesto en la mesa, y por otro lado, la capacidad de ejecución. El abordaje de los 3 ejes temáticos y lo voy a leer, así que les pido atención. Les pido disculpas por leer, pero me resulta a mí más fácil. Bueno, y obviamente recomiendo la lectura de este libro ya, bueno, por lo que los compañeros expresaron. Como ya les comenté, como TCR, el motivo del lanzamiento de este libro y presentarlo acá es estimular el debate. Acá no estamos todos de acuerdo en todo, estamos ante un momento en la historia en donde la izquierda se está preguntando la construcción de partidos, de programas, así que lo invitamos a acceder al libro. Vienen más copias en marzo. Ya, muy bien. Ya. Bueno, como decía, nuestro interés por presentar este libro surge primero de un tema fundamental,
qué es el proceso de transición en España, como lo resaltaba Francisco, porque es el modelo de transición que se implementó en Chile. O sea, la postdictadura de Pinochet es el espejo de la postdictadura franquista, ¿cierto? Tenemos grandes ideólogos de la dictadura, como Jaime Guzmán mismo, que estudió el proceso de la Revolución Española y el franquismo. Y podemos sintetizarlo en tres elementos principales. Primero, el consenso social, es decir, la unidad de los partidos democráticos y la necesidad de llegar a ciertos acuerdos con la dictadura, ¿cierto? El segundo elemento en común es la ruptura pactada, en donde se aceptó la legalidad dictatorial, como en el caso chileno en la Constitución de 1980, por sobre una ruptura democrática que diera a luz un nuevo proceso constituyente. Y un tercer elemento es que se instaura un sistema político que acá llamamos binominal, también podemos llamar bipartidista, que excluye de la participación política institucional a los extremos y concentra todo en el centro. Entonces, el balance y los problemas que se plantean desde las izquierdas española y chilena están anclados a las características y a las crisis de dichas transiciones. Lo que en el libro llaman acá la crisis del régimen aparece como uno de los temas medulares y como el escenario de la acción política de las izquierdas. Como señala Jaime Pastor en el libro, la transición hacia un régimen monárquico parlamentario en España tuvo un problema de legitimidad de origen, ya que fue concebido bajo un proceso constituyente tutelado por sectores de la dictadura, lo cual a nosotros nos resulta muy familiar, ¿cierto? Otro elemento de crisis es que en su integración en Europa, en España se fueron perdiendo las conquistas logradas en el ámbito del bienestar, insertándose en un neoliberalismo que finalmente entra en crisis económica el año 2008. Las medidas de austeridad implementadas en respuesta, junto con una crisis también de representación de los partidos y de las centrales sindicales, dieron la sensación general de que el régimen en su conjunto ya no puede garantizar los derechos ni las conquistas sociales. Precisamente es esta crisis el elemento dinamizador que permite la aparición de Podemos. Por otro lado, acá en el libro se destaca que los partidos de izquierda ya habían producido algunos momentos de entreguismo hacia a puertas del cambio en el año 78 en España, ayudando a frenar ciertas movilizaciones, lo que permitió de alguna manera que el paso al nuevo régimen se hiciera en los estrechos márgenes del pacto. Aquí Jaime Pastor lo ve como una lección en donde se saca en limpio que, para no repetir el error, la solución es el desborde institucional, que es un término que ocupa mucho anticapitalistas. El desborde institucional de las reformas del actual régimen, con apoyo en lo que llama una simbiosis entre la presencia institucional y la movilización popular. Propone que ambos elementos son interdependientes, tanto para la correlación de fuerzas como para la necesaria legitimidad social, la legitimidad que el régimen había perdido, ¿cierto? Entonces tenemos que para Podemos se encuentran dos crisis, la política y la económica, cosa que en Chile las mismas crisis económicas de alguna manera no coincidieron con una crisis de representación y de legitimidad del orden imperante. Acá nos enfrentamos en Chile en la última década a una crisis de transición en donde se ha hecho más patente hacia mayores capas de la sociedad los amarres que la dictadura dejó para toda demanda democrática. A diferencia de España, la crisis de legitimidad no se ha visto exacerbada por una crisis económica fuera de control, porque en el caso local estas crisis no coinciden. Podemos en España irrumpe como un tercer actor en la política. Aquí en Chile, durante décadas, diferentes fuerzas y conglomerados políticos fuera del duopolio Concertación-Alianza y lo intentaron, lográndolo en un momento el PRO y actualmente el Frente Amplio. De alguna manera estamos presenciando aquí el comienzo de un proceso similar que en España lleva ya 7 años desarrollándose, como mencionó Francisco. Aquí entramos en materia respecto al eje programa. En este proceso de enfrentar la problemática de la crisis del régimen y la crisis de la izquierda, nos preguntamos, ¿en qué medida este cambio implica sacrificar el discurso y la perspectiva anticapitalista? Esta es una cuestión fundamental para nosotras como integrantes de organizaciones de izquierda, a partir de lo que sucede con una corriente anticapitalista al interior de un partido como Podemos. Recordemos que anticapitalista es una corriente minoritaria al interior de Podemos, y el libro habla de su experiencia.
En ese sentido se extrae desde una de las últimas entrevistas del libro que hace Raúl Camargo, que se hace a Raúl Camargo, el problema de las dos contradicciones de época, o sea, adaptarse y acabar haciendo las políticas que imponen los grandes poderes económicos, o por el contrario, aislarse de los procesos políticos reales donde hay que convivir con sectores reformistas. Es un problema que carga toda la izquierda a nivel mundial desde la caída del muro, que no ha logrado salir de la marginalidad para hacer una alternativa de masas. Y la solución que ofrece un proceso como Podemos es entrar y copar la institucionalidad, ¿cierto? El problema es que esas instituciones van adaptando a la izquierda al capitalismo, y en eso se arriesga el programa. El mismo Camargo reconoce a modo de balance que su programa de anticapitalistas se ha ido moderando en cuestiones importantes y que además en algunos aspectos la dirección de Podemos ha abandonado algunas líneas clave, concluyendo que esto no significa que ellos abandonen el proyecto porque la capacidad de alterar el panorama político, que es el efecto Podemos, esta capacidad estaría por encima del debate programático. Sin embargo, más adelante, el mismo Camargo señala que aunque están conscientes de que no van a poder aplicar su programa de máximos inmediatamente, el límite es no hacer cosas que contradigan el programa o las ideas. Finalmente, se trata de no hacer políticas que impugnen la estrategia general. ¿Y cuál es la estrategia general que propone Anticapitalistas? Camargo señala que es el programa, cito, que ya han puesto encima de la mesa los movimientos sociales. Aquí aparece el elemento del partido, en donde Anticapitalistas defiende la idea del partido movimiento, como nos explicaba, nos proporcionaba Fernando, donde la estrategia es que la actividad institucional, cito, la actividad institucional esté claramente subordinada a la que desarrolla el partido fuera de ella, y sobre todo a la defensa y cumplimiento del programa de acción que éste defiende en sus ejes principales, a la hora de llegar o no a alianzas con otras fuerzas. Esta idea de partido se presenta como salida a la problemática que ellos mismos identifican y que es la misma a la cual nos enfrentamos como izquierda acá en Chile, que es la forma de dominación de la democracia liberal, o sea, que somos desiguales en la vida cotidiana, pero que solo al momento de votar tenemos una igualdad como ciudadanos que participan de esta democracia. Junto a esto se presenta la dificultad para hablarle a las masas, a poder acortar la distancia con sectores como la clase obrera, con relaciones de producción y formas de explotación novedosas y contradictorias que nos impone la dominación. Entonces, ante este escenario se desarrollan las protestas del 15 de mayo del 2011, el llamado 15M, que es el momento que articula a las fuerzas que integrarán Podemos, donde, claro, como sabemos, miles se volcaron a las calles sin orgánica ni pertenencia política determinada. Al final Podemos se siente, y lo expresa en este libro, se siente depositario de estos movimientos sociales y un transmisor en la institucionalidad de sus demandas. Nosotros pensamos que la centralidad del partido no puede estar de forma ciega en los movimientos sociales, porque consideramos que la conciencia de las masas explotadas, inclusive en cada uno de nosotros mismos, reproduce los valores y objetivos que la dominación capitalista nos ha impuesto. Entonces, el partido debe ser aquel que lleve la conciencia de las masas más allá de lo que le permite la estrechez de la dominación. Debemos entregar herramientas de análisis crítico para poder cambiar la realidad. Temas que hoy nos parecen novedosos, como el feminismo, el ecosocialismo. ¿Qué grado de conciencia tiene el conjunto de la explotada y los explotados sobre estos temas? ¿Cómo nosotros, como revolucionarias, logramos que se rompan las lógicas machistas al interior de los hogares de, por ejemplo, los dirigentes sindicales, o las relaciones entre padres e hijos, las relaciones entre nuestros propios compañeros de trabajo? Ese es el rol del partido, ya que no puede estar totalmente subordinado a las demandas ciudadanas para levantarlas hacia un parlamento, un municipio o una presidencia. Ese creemos nosotros que es el elemento en donde no se arriesga la estrategia anticapitalista. Sin embargo, otro problema que también enfrenta Anticapitalistas en Podemos es cómo hablarle a las masas, cómo estructurar el mensaje, ya que por muy elaboradas que estén nuestras tesis sobre la explotación capitalista,
La profunda derrota de nuestro pueblo impide que nuestro discurso, en su estado puro, impregne a la gente. Entonces, si comparamos nuevamente España con Chile, en el caso de los europeos, tenemos que allí el discurso se vuelve reformista porque ellos están defendiendo un estado de bienestar que aún no ha sido totalmente desmantelado. Y aparecen los discursos anti-austeridad, anti-neoliberal, ¿cierto? Ahí el discurso es defensivo y nos puede parecer bastante moderado por parte de las compañeras y compañeros que integran esta ala de poder. Pero en Chile el discurso con demandas democráticas tiene un cariz ofensivo, porque en este país se desmantelaron de tal manera los derechos y las conquistas obtenidas por la clase trabajadora durante el siglo XX, que hacer un llamado, por ejemplo, por pensiones más dignas o por educación gratuita, resulta con ribetes revolucionarios. ¿Cuál ha sido la respuesta de los gobiernos? Defensa de la AFP, una AFP estatal, o en el caso de la educación, endeudamiento, gratuidad disfrazada de beca, ¿cierto? Parece relativamente fácil levantar un programa que aspire a remover los cimientos de lo despojado por la dictadura en Chile. El desafío son los métodos para defender ese programa. Y ahora nos preguntamos, ¿es la vía institucional? En el caso anticapitalistas, cuando hacen un balance sobre su participación en las instituciones, se enfrentan a una contradicción fundamental. Por un lado, como sector, en Podemos, su objetivo es romper la institucionalidad participando en instituciones que buscan mantener el orden existente. En la entrevista de Romy Arce y Carmen San José, ellas afirman que el balance de esta situación es prematuro, porque el libro es de 2016. Además, separan la idea de que llegar a cargos no es lo mismo que la toma del poder. En este punto, ya anticapitalistas en el prólogo señalan que lo tienen claro, que la disputa por el gobierno no es lo mismo que la disputa por el poder, pero que lo primero es una fase para alcanzar lo segundo, y que lo electoral es siempre un momento táctico. Sin embargo, pensamos que en algún momento lo electoral se vuelve un fin en sí mismo, y no un medio para la emancipación de la sociedad. Ellos lo ven como una forma de ganar legitimidad social para gobernar. Pero ¿hasta qué punto se genera legitimidad si tu discurso anticapitalista se va moderando al entrar en la política de los consensos? Ese es un problema que también se enfrenta en Chile en el minuto en que se quiere ocupar la táctica electoral. El balance de anticapitalistas sobre este tema continúa señalando la idea de que pasaron de la ilusión social, es decir, de que la movilización en las calles no basta para los cambios reales, efectivos. Pasaron de eso a la ilusión electoral, en donde se pone en una excesiva esperanza en la actividad parlamentaria. La consecuencia inmediata de este paso, de estas dos ilusiones, ha sido la paralización temporal del movimiento en la calle, como un reflujo de la movilización. Ante esto, la evaluación que ellas hacen es positiva, porque ven que este camino llevará a realizar nuevos consensos sociales, como lo llaman. Pero están conscientes de que los riesgos que tuvieron que correr son transformarse en el recambio de las élites, o de las élites. Aislarse también de los movimientos que los llevaron en definitiva a los cargos, o al triunfo electoral. También el peligro de transformarse en políticos profesionales y la dificultad de la ausencia en la vida política de los trabajadores. Creemos que la participación electoral aquí en Chile nos expone a los mismos riesgos y de alguna manera se ha visto con la trayectoria parlamentaria de lo que se vino a llamar la bancada estudiantil, que si bien pertenecen a conglomerados políticos distintos, supuestamente habían llegado al Parlamento para llevar las demandas de la Cámara. ¿En qué medida no han servido ellos para que los votantes se hagan la ilusión electoral de que votan por algo diferente, si en definitiva son nada más que un recambio, un aire fresco a la élite gobernante que se encuentra tan deteriorada en su imagen, no así en su poder? Está por verse el desempeño y los resultados de quienes han salido electos del Frente Amplio. Me quedo con el comentario de Miguel Urbán, que aparece en el libro, cuando señala que, comillas, hay un peligro de que nos encontremos con un recambio de élites en lugar de un recambio de régimen. Hay un riesgo claro de burocratización y de adaptación también en nuestra organización.
No obstante, haciendo un balance positivo, y con esto ya voy a terminar, de la participación institucional y electoral, rescatamos una idea que plantea Laia Facet en una de las entrevistas, en cuanto a que el resultado de la aparición de Podemos en el escenario político electoral ha resultado que la tendencia de las masas votantes es más hacia la izquierda que hacia la extrema derecha, en función de lo que sucede en otros países en Europa, donde surgen candidaturas como la de Le Pen en Francia, o también, y que no lograron triunfo, también acá en Chile con Kast a la presidencia aparece un discurso directo de los sectores de ultraderecha que, si bien no logran el triunfo, tienen una importante votación. Acá Facet señala que los estallidos sociales del 2011 finalmente fueron por izquierda, en vez de por discursos racistas y fascistas. Hoy asistimos en Chile a una campaña anti-Piñera, en un escenario de segunda vuelta, donde se han atacado varios discursos de la propia derecha, que son de carácter reaccionario, ultraconservador, ultraliberal de la economía, como sabemos, lo cual ha provocado un sentimiento positivo de la intención del voto. Pero ojo, que la desviación hacia lo contrario de Piñera es hacia un conglomerado que ha estado más tiempo en el poder y que no ha realizado cambios profundos, que ofrece reformas que no reforman nada, que sirven como paño frío o parche a los movimientos sociales. A partir de la experiencia de anticapitalistas en Podemos, valoramos la idea de que hay que estar atentos y no bajar la guardia en cuanto al programa, la estrategia del partido, que el trabajo por un cambio profundo en las conciencias de las masas es aún largo y difícil, y que los cambios en la política son tan repentinos que nos toman a veces por sorpresa a los revolucionarios de izquierda.